Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. La página de Facebook de AESEC les da la bienvenida a esta retransmisión en directo desde la Sala Masónica de la Calahorra, donde vamos a asistir a una interesante conferencia, una charla sobre el Tratado de Elche, que en unos instantes tendremos ocasión de ofrecerles en directo, y les aseguramos que vamos a conocer datos importantes de nuestra historia, de la historia de Elche. De ASEC, nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Elche y a Carles Molina por haber hecho posible que hoy estemos aquí celebrando el Tratado de Elche desde 1305, y hoy precisamente se hacen 716 años de ese cumpleaños. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu compromiso y gracias también a todos los asistentes por estar aquí. Hoy tenemos una velada muy interesante que forma parte de nuestros valores, de nuestras raíces, de los ilicitanos. Hace un año que ASEC se enteró de esto, y desde entonces, bueno, pues muchos de nosotros estamos descolocados al enterarnos que desde el año 1305 éramos murcianos, y a partir de ese año pues llegamos a formar parte de la provincia de Alicante. También comentaros que el Tratado de Elche es un acuerdo suscrito entre los representantes de los reyes Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón en la ciudad de Elche el 19 de mayo del 1305. En dicho acuerdo se concretó la repartición del Reino de Murcia, cuyo territorio fue dividido entre las coronas de Aragón y Castilla, que había sido acordada en la sentencia arbitral de Torrellas pronunciada en el año 1304. Hoy vamos a tener la oportunidad, el gran honor de tener aquí al catedrático medieval José Cabezuelo, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. Su investigación se ha centrado en el estudio de las instituciones de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, así como las minorías de la guerra y de la frontera durante ese periodo histórico. Ha participado y dirigido diversos grupos de investigación de financiación pública-privada, dirigido y coordinado más de una docena de seminarios y simposios nacionales e internacionales de historia medieval. Tenemos el placer de contar con él, agradecérselo por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, Pepe, si quieres empezar a hacer alguna pregunta, hacer tu hincapié. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción. Déjame. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de partir un pedacito de nuestra historia. Y bueno, antes de que comencemos, la idea realmente no nos parte única y exclusivamente por hacer una celebración de una fecha muy señalada dentro de la ciudad, que al final pues se ha perdido en el tiempo, sino que aprovechemos que tenemos una identidad, que esa identidad es nuestra, que tenemos que potenciarla, que realmente nos hace importantes, que Elche siempre ha sido muy importante durante todo el periodo de la historia, y que por ciertas circunstancias al final hemos ido ninguneando. Realmente el espíritu con el que sale esto es conocer mejor la historia y conocer que realmente nosotros empezamos a ser alicantinos a partir del 1305. Es cuando realmente terminamos siendo lo que podíamos ser un territorio. Como contaba antes, hasta que en 1492 no se conquista Granada, no se da la reconquista por concluida. Pues hasta el 1305, que no se conquista el sur de Alicante, no se debería de pensar que Valencia es una unidad. No digo nada con el 9 de octubre, porque al final creo que en Valencia también deben de celebrar el hecho de que el 9 de octubre pues Jaime I celebrara una misa en honor a que 3 días antes había entrado en Valencia, pues me parece muy bien, pero el hecho de que los alicantinos seamos alicantinos empieza ahí, empieza en el 1305, y el espíritu al final lo que se intenta es que dentro de la ciudad
empieza a aparecer ese sentimiento de celebración. Por eso el convocaros a las distintas asociaciones y a los medios de prensa para que les demos difusión, para que realmente intentemos hacer una didáctica sobre lo que es la fecha e intentar movilizar a la ciudad para que realmente tenga una celebración y aprovechemos estos días, que creo son fantásticos, porque es que encima se firma el tratado en mayo y realmente es cuando está la gente en la calle, cuando podemos disfrutar de un tiempo fantástico y podemos hacer que realmente unas fiestas en la ciudad sean, vamos, fantásticas. Ayer fue el aniversario de la declaración del patrimonio del Misteri y del Palmeral. Hoy es el 500, no me acuerdo, aniversario, 716 aniversario del tratado. Creo que podemos hacer una semana en la que podemos organizar tanto actos culturales como actos lúdicos que nos pueden coger y nos pueden reforzar el turismo y la identidad de la ciudad. Y, por supuesto, ser el referente del alicantinismo en la provincia. Al final, de lo que se trata es tener unión. Los alicantinos, por separado, no vamos a ir a ningún sitio. Los alicantinos, todos juntos, podemos hacer muchas cosas. Y desde Elche, intentar potenciar el que realmente Alicante es una provincia. Es raro que lo diga un ilicitano. Lo siento, pero entiendo que realmente debemos de apostar por el territorio que tenemos, por nuestros vecinos, que son nuestros hermanos, y debemos de tirar hacia adelante. Y realmente al final el espíritu de esto empieza ahí. Y bueno, con esta ilusión y con estas ganas, comenzamos. ¿Quieres hablar tú? No, le vas a dar la palabra, termino yo. Sí, pero un momentito, vamos a hacer. Bien, buenas tardes. Lógicamente mis primeras palabras son de agradecimiento a los organizadores por haber contado con un medievalista para hablar de lo que sea. Con bastante sentido entiendo que de lo que ocurrió ese 19 de mayo de 1305 en la entonces Villa de Elche, porque ocurrió algo muy significativo para el futuro de estas tierras en genérico. Agradecer a los organizadores pues el tino que han tenido de rescatar esa fecha, que solamente queda para los historiadores, para los especialistas, cuando realmente es una fecha para todas y para todos los ciudadanos de Elche, de Alicante, de Guardamar, del Valle de Elda, de Orihuela, de toda la provincia de Alicante, de toda la Comunidad Valenciana e incluso de las tierras murcianas, para todos nosotros y para todas nosotras. Agradecer vuestra presencia, porque me sorprende que para un evento de estas características pues seamos capaces de, en esta situación todavía pandémica, llenar. Agradecer a todos los presentes, si se me permite, en especial al decano de mi centro, de la Facultad de Filosofía y Letras, y a la vicedecana, que han tenido no sé si el buen gusto, espero que sí, de haber abandonado sus quehaceres para acompañar a este profesor. Y, en definitiva, agradecer a los organizadores el hecho de que hayan contado con alguien que lleva 30 años trabajando precisamente, Fernando IV, Jaime II, el Tratado de Torrellas y el Tratado de Elche. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como veis, el protocolo aquí de estar echando spray es... Bueno, yo quería en primer lugar darle las gracias a todos vosotros, en primer lugar también a ESEC, porque ha sido un poco el impulsor, ha sido el impulsor el que vino con la idea a promoción económica
para poder dar este acto. Este no es únicamente un acto histórico, aunque José Cabezuelo nos va a poner un poco el antecedente, la historia de nuestra ciudad. Creo que Elche es una ciudad, ahora mismo es motor de nuestra provincia, y con este acto, con este momento puntual histórico del 19 de mayo de 1305, Elche, y por tanto aquí se firmó en Elche, por tanto toda la zona del sur de Alicante pasamos a pertenecer a la Comunidad Valenciana. Y esto es un acto que creo que debemos de recordar. De hecho, una de las ideas no va a ser únicamente un encuentro histórico, sino va a ser el primer paso para lo que queremos que sea un reconocimiento de la valencianidad del sur. Es decir, nuestra Comunidad Valenciana es un gran motor económico, pero Alicante y concretamente Elche también es un motor económico, es la capitalidad económica junto con Alicante del sur de la provincia, y eso es algo que creo que debemos de potenciar, porque desde el sur también están haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, hoy queremos poner un punto y seguido a lo que va a ser estos actos del 19 de mayo. Bueno, yo quería también agradecer, aunque iba a cerrar, pero bueno, ya voy a hacer los agradecimientos porque he visto muchísima gente. He visto a representantes de Jovenpa, a Carlos Berenguer, que también está por ahí, a Jesús Vicente, a Antonio Climent, bueno, a los decanos y a los vicedecanos, muchísimas gracias por asistir, a Julián Fernández, nuestro presidente y ahora eufórico presidente, por el reconocimiento que doy ahora mismo, la enhorabuena por ser fiesta de interés turístico autonómico, y creo que eso para Elche va a ser también un buen puntal para nuestro turismo. También está María Jesús Mora, de Cámara de Comercio, también está Ángeles Pastor, los representantes también de nuestra hostelería, tanto la plataforma como la asociación de la plataforma, representados por Fran y por Marco. Bueno, quería darles a todos la bienvenida y eso, ver que no solamente va a ser un encuentro histórico, que lo que queremos que a partir de hoy sea una conmemoración que vayamos a hacer año tras año. Esta será la primera piedrecita que vamos a construir, que tenemos intención de hacer algo un poco más extenso y con algún acto más, pero desde luego con el entorno de pandemia en el que estamos va a ser muy difícil. Ya aprovecho pues ahora que tengo la oportunidad de hablar, y aparte de los agradecimientos, pues quería poner en valor eso precisamente, el que ahora mismo somos, poner a Elche en el foco de la capitalidad económica del sur y también de la Comunidad Valenciana. Yo, darle las gracias tanto a ESEC como a todos los que habéis asistido, porque creo que es muy importante que hoy que hayamos dado el inicio a lo que creo que puede ser un buen comienzo para que esta celebración se siga haciendo, como muy bien decía Pepe, que no solamente sea una fecha que quede en el recuerdo, que no solamente sea una calle que está por ahí por Altavic que se llama Tractat d'Elche, sino que en un momento Elche se incorporó a la Comunidad Valenciana, se incorporó a una cultura, la cultura valenciana. Evidentemente nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, y creo que también nos tenemos de reivindicar. El sur también se tiene que reivindicar como ese foco ahora mismo económico que es Elche. El eje Elche-Alicante es el eje más importante del sur de la Comunidad Valenciana, como he dicho. Y bueno, lo que queremos reconocer es esa capitalidad también que tenemos en el sur, y que podamos, pues a través un poco de nuestra historia, reconocernos a nosotros mismos como una ciudad importante, una ciudad de patrimonio, pero también una ciudad económica, con un motor económico muy potente, y que lo que tenemos que ver también nuestro pasado, pero también debemos de ver nuestro futuro. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a José Cabezuelo para que nos haga nos pongan un poco en antecedente de lo que es nuestra historia, de lo que hemos sido y de lo que seremos. Y bueno, en principio le paso la palabra a él, y bueno, ya cierra luego Cruz. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, ya que está. Bien, repito, lo que hoy conmemoramos es el 716 aniversario de un acuerdo muy importante para la historia de la España medieval, para la historia del siglo XIV, y desde luego, como decía Carles, no solo explicativa de nuestro presente, sino también como, digamos, punta de lanza de lo que puede ser nuestro futuro. Lo que sucede con la firma
de dos altos dignatarios, uno de la Corona de Aragón, Gonzalo García, el consejero de Jaime II, y Diego García, el canciller del sello de la Puridad, el que tenía el sello del rey por parte de Fernando IV, es cerrar un acuerdo que se había iniciado el año anterior, el 8 de agosto de 1304, un acuerdo. El acuerdo realmente se debería llamar Torrellas-Elche, es un acuerdo que arranca en agosto de 1304 y fina en mayo de 1305, y que lo que hace es poner fin a la guerra que desde 1296 hasta esa fecha, hasta la primera de las fechas, hasta 1304, mantienen por el control del reino de Murcia Jaime II de Aragón y Fernando IV de Castilla. Es un acuerdo, además, tremendamente interesante porque hemos de poner en relación con acuerdos anteriores que son los que explican por qué se llega a ese acuerdo, por qué se llega a esa guerra. Este acuerdo arranca en acuerdos que se firman siglo y medio antes entre Castilla y Aragón, entre León y Castilla y Aragón y Cataluña, por los cuales se van a repartir a futuro los territorios que pertenecen al Andaluz. El primero de estos acuerdos se firma en Tudillén, en 1151. En ese momento, Alfonso VII de Castilla y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, esposo de Petronila, la reina de Aragón. Obsérvese que Ramón Berenguer IV nunca fue rey de Aragón, era el marido de la reina de Aragón. Firman un acuerdo para dividirse el territorio de la península ibérica, que todavía no estaba en su poder, que pertenecía a los musulmanes de Al-Ándalus, pero para no chocar entre ellos en las conquistas que a posteriori fuesen a hacer, que cada uno, los castellanos por un lado y los aragoneses y catalanes por otro, fuesen por su camino para no chocar. El acuerdo al que llegan es que el tercio oriental de la península ibérica va a quedar para la recién nacida Corona de Aragón y todo lo demás para Castilla. Para que nos hagamos una idea, si cerramos los ojos y vemos el mapa de España, en ese momento Cataluña llega hasta Tortosa. Tortosa acababa de ser conquistada en 1148-49. Lérida acaba de ser conquistada un año antes a los musulmanes, mientras que Aragón llega a lo que hoy es más o menos el norte de la provincia de Teruel. Si saben dónde está más o menos Alcañiz, de ahí para abajo todo es musulmán. Entonces, lo que se decide en esa fecha, en 1151, es que el sur, el centro y sur de Teruel, todo el reino musulmán de Valencia, todo el reino musulmán de Denia y todo el reino musulmán de Murcia, hasta el río, más o menos el río Almanzora, en la provincia de Almería, todo queda para la Corona de Aragón y el resto para Castilla. 30 años después, los sucesores de estos reyes, Alfonso VIII y Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón, modifican ese acuerdo. Y la presión que ejerce Alfonso VIII sobre la Corona de Aragón retranquea la frontera por el sur, llevándola hasta la línea Biar-Játiva. Con lo que en ese momento la Corona de Aragón pierde el reino de Murcia. El reino de Murcia, que había quedado en 1151 como zona de expansión para la Corona de Aragón, que lo que buscaba era controlar todo el litoral mediterráneo, hasta Almería, lo pierde y queda la línea sur de expansión en el puerto de Biar por el interior y la villa de Calpe por la línea costera. Así queda, los castellanos mantienen
sus conquistas en el ámbito castellano-manchego, y luego pues penetran ya en la Andalucía bética. Jaime I ya a mediados de la primera mitad del siglo XIII conquista en 1229 el Reino de Mallorca, en 1238 la ciudad de Valencia. En ese momento el tratado que rige es el de Cazzola de 1179, la frontera valenciana va entre Bear y Calpe, pero los caballeros catalanes se la saltan y entran en Villena, entran en Sacs. No sé si conocen la historia del famoso caballero aragonés Artal de Alagón, que muere de una pedrada intentando conquistar el castillo de Sacs. Esa misma mesnada aragonesa ha entrado en los años 1239. Una vez conquistada Valencia, ya sobre tierras que pertenecen a Castilla, en Villena, en Biar, pues para intentar conseguir botín. Eso mismo hacen caballeros castellanos, entrando más arriba de Calpe, llegan hasta la zona del Júcar, atacan Alcira, atacan Játiva, atacan Cullera, y en ese momento los reyes deciden volver a ajustar otra vez la frontera, porque parece ser que no, sus caballeros no están obedeciendo, y por parte del rey de Castilla, Fernando III, manda a su hijo, el infante Alfonso, luego Alfonso X el Sabio, y por parte aragonesa, el mismo Jaime I, acuerdan en Campo de Mirra, muy cerquita de aquí, el famoso Tratado de Almirra de 1244, que fija el límite sur de la Corona de Aragón, que fija el límite sur del Reino de Valencia, que acaba de ser conquistado, arrancando desde el puerto de Biar, que es donde arrancaba el tratado anterior, pero bajándolo un poquito, y pasa de Calpe a lo que hoy sería el Barranco de Aguas, que es el término actualmente entre La Vila y Campello. Pensemos que en 1244 ni existe La Vila, ni existe el Campello. La frontera valenciana arranca de Biar, pasa por debajo de la villa de Castalla, quedando Castalla para Valencia y el Petrer para Murcia, pasa por debajo de Gijona, llega hasta Busot y de ahí hasta el Barranco de Aguas. Murcia, desde esa línea de Gijona para abajo, queda para Murcia y queda para Castilla. En ese momento el infante Alfonso, con sus caballeros, conquista todo el reino de Murcia y lo conquista para su padre, el rey de Castilla, y estas tierras pasan a ser tierras castellanas. Los castellanos, además, repueblan con castellanos esta tierra. ¿Qué sucede? Que 20 años después, en 1264, se produce una gran revuelta de los musulmanes que quedan bajo dominio castellano. Una revuelta general apoyada por los granadinos de los musulmanes de la Bética, de Andalucía, sevillanos, cordobeses, jienenses fundamentalmente, y los murcianos. Y el entonces rey de Castilla, ya Alfonso el Sabio, no tiene fuerzas suficientes para sofocar las dos revueltas, sofocar lo que está ocurriendo en Andalucía y sofocar lo que está ocurriendo en Murcia. Y le pide ayuda a Jaime I, que además es su suegro. Jaime I le concede la ayuda, pide una ayuda económica a los catalanes, que se la dan, pide una ayuda económica a los aragoneses, que en un principio no se la dan y luego a regañadientes le ayudan un poquito, conforma un ejército y a finales de 1265 baja por la vía Augusta, por Biar, Villena, y de ahí Valle de Elda, Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, sofoca la revuelta de los mudéjares, de los musulmanes murcianos, pacifica el reino, y la idea, a partir de ese momento ya entramos en juego los historiadores. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Jaime I seguro que recordaría, o alguien le haría recordar, el Tratado de Tudillén de 1151, cuando se le adjudicaba el reino de Murcia.
¿Pudo tener la tentación de quedarse Murcia? Seguro que sí, estoy convencido. La realidad es que no se la quedó. La realidad es que cuando pacifica el reino de Murcia, lo entrega a Castilla. Pero deja una simiente tremendamente interesante. Y es que a todos los caballeros, fundamentalmente catalanes y valencianos que le acompañan en esa campaña, los deja instalados en estas tierras. Hace un reparto de tierras. La crónica del rey dice que alrededor de 10.000 hombres del ejército de Jaime I se quedan en estas tierras. No nos dice dónde. Sabemos que hay valencianos y catalanes por todo el reino de Murcia. Lo sabemos que hay en Lorca y hay en Mula, pero fundamentalmente en las tierras del norte, en Alicante, en Elche, en Orihuela, en Guardamar y en Murcia ciudad. En 1266 él se retira, le da la titularidad del reino pacificado a Castilla, y a partir de ahí Alfonso el Sabio gobierna el reino de Murcia, pues como lo venía haciendo antes de la revuelta. Y aquí empiezan a ocurrir cosas tremendamente interesantes de orden político que conviene saber. En 1275 muere el primogénito de Alfonso el Sabio, el infante Fernando. Y se abre un problema jurídico en Castilla. Esto es muy importante, suena a explicación de viejo profesor, pero esto es muy importante para explicarnos por qué llegamos aquí. Muere el primogénito del rey, pero deja 2 hijos. Entonces, el debate jurídico en Castilla es ¿quién tiene que suceder al rey Alfonso cuando muera? ¿Los hijos del primogénito manteniendo la línea o el segundogénito, pensando que el primogénito no llega a ser coronado y por tanto no le cede derechos a sus hijos? La realidad es que seguramente ese debate existió en Castilla, y lo que hace Alfonso el Sabio es entender que como su hijo primogénito ha muerto y por tanto no ha alcanzado a tener los derechos, él jura como sucesor a su segundo hijo, el infante Sancho. ¿Qué es lo que sucede con el infante Sancho? Que años después se enfada con su padre, se enfada con el rey. Tanto se enfada que se revuelve contra él. Y lo que hace el rey es desheredarlo. Bueno, muere Alfonso el Sabio, se monta un pollo, con perdón de la expresión, en Castilla, porque no se sabe muy bien a quién le toca gobernar. En teoría, al infante Sancho, porque el rey lo ha jurado, pero cuando se abre el testamento aparece desheredado. Aún así, las Cortes juran a Sancho. Pero en la corona de Aragón entienden que los legítimos propietarios de los derechos sobre Castilla son los hijos del difunto infante Fernando, porque además a la corona de Aragón le interesa. Los hijos, un tal Alfonso y un tal Fernando, con su madre y su abuela, que era la hija de Jaime I, huyen a la corona de Aragón y desde 1277 están protegidos por la corona de Aragón. En la corona de Aragón gobierna, a la muerte de Jaime I, Pedro III, y luego le sucede su sucesor, que es Alfonso III. En un momento dado, Sancho de Castilla se enfrenta con Alfonso III de Aragón, y entonces Alfonso III de Aragón lo que hace es reconocer a uno de sus primos castellanos, al infante Alfonso, lo reconoce como rey de Castilla. Y en Jaca, en 1289, unilateralmente el rey de Aragón nombra rey de Castilla a Alfonso de la Cerda, el hijo del difunto Fernando, a cambio de que Alfonso le ceda los derechos sobre el reino de Murcia. La corona de Aragón desde 1289 se cree propietaria de los derechos sobre el reino de Murcia. En 1295 muere Sancho de Castilla, y es el momento en el que Jaime II, que ha sucedido a su hermano
Alfonso III decide aprovecharse de eso, es decir, como los derechos los tiene la corona de Aragón y yo soy el rey de la corona de Aragón, aprovechando que ha muerto el rey de Castilla y que ha dejado a un niño muy pequeño, sobre el que hay dudas de legitimidad. La nobleza castellana, unas apoyan al infante de la Cerda, al infante que está en Aragón, y otros apoyan al niño pequeño. La corona de Aragón, además, está financiando a los nobles castellanos que están contra su rey, contra el niño Fernando IV. En ese momento Jaime II dice, este es el momento. Y en abril de 1296 baja con 2 ejércitos, uno que viene por mar hasta Alicante y luego a Guardamar, y otro que viene por tierra, y en prácticamente 3 meses conquista el reino de Murcia. Y lo conquista porque entiende que es suyo, legítimamente es suyo, porque se lo ha dado quien él entiende que es el legítimo rey de Castilla, que es el infante Alfonso de la Cerda, el primogénito de Fernando de la Cerda, que es a su vez el primogénito de Alfonso el Sabio. Para que entendamos que Jaime II no conquista, no entra en el reino de Murcia como elefante por cacharrería, sino porque entiende que le asisten derechos jurídicos. En 3 meses conquista todo el reino, salvo 2 plazas importantes, que son Lorca y Mula, que va a tardar 4 años en someterla. Los castellanos, se monta, lógicamente, se organiza una guerra, los castellanos intentan recuperar el reino de Murcia, pero durante 8 años se está en un estado de guerra, quien controla es Aragón y quien intenta recuperar es Castilla. Jaime II lo que hace es valencianizar todo el reino de Murcia, hace desaparecer las leyes castellanas e incorpora una normativa jurídica muy parecida a los fueros valencianos, a los furs valencianos, que se llaman las constituciones del reino de Murcia. Cambia pues el sistema de gobierno municipal por el valenciano. Pero a partir de 1301 la situación para las 2 coronas empieza a hacerse muy difícil. Después de 5 años de guerra, las posiciones no han cambiado. El control político y militar del reino de Murcia, desde Gijona hasta el río Almanzora, lo tiene la corona de Aragón, pero se está desangrando económicamente en mantenerlo. Los castellanos no han conseguido conquistar absolutamente nada, porque además en ese momento en Castilla había un conflicto civil entre gente que apoyaba al niño rey y gente que no lo apoyaba. Una parte de la nobleza no apoyaban al rey. En 1301 ocurren una serie de hechos que hace que la real persona de Castilla cobre mucha fuerza. En 1301 el Papa Bonifacio VIII legitima al rey de Castilla y le dice: tú eres el legítimo rey de Castilla. En ese momento lo que está diciendo el Papa es que los derechos sobre el reino de Murcia ya no los tiene Alfonso de la Cerda, los tienes tú, los tiene Castilla. En 1301 además alcanza la mayoría de edad el niño rey, no sé si tenía entonces 12 años, cuando se alcanzaba la mayoría de edad. Y además, en 1302, Granada, que estaba apoyando militarmente a la corona de Aragón, apoya a Castilla. En ese momento Jaime II entiende que más temprano que tarde va a tener un problema en el reino de Murcia. Y se comienza a hablar de alcanzar una paz. A Castilla también le interesa, al joven Fernando IV también le interesa, porque, repito, se está desangrando económicamente. A finales de 1303 ya se comienza a hablar de alcanzar una paz. Pero es importante saber cómo se llega a esa paz. ¿Quiénes pactan? Porque lo que parece ser que de manera latente ambos reyes entienden es que esa paz se tiene que construir partiendo el territorio. Pero ninguno quiere aparecer ante sus cortes, ante sus nobles, como el que ha cedido. Castilla
tiene el derecho jurídico sobre el reino de Murcia, y el joven rey no puede llegar a las Cortes a decir que ha cedido una parte de lo que es suyo a Aragón. Aragón ya no tiene los derechos jurídicos, pero tiene los derechos reales, porque tiene conquistado el reino. ¿Por qué le va a ceder algo que tiene? Entonces deciden utilizar una figura jurídica muy interesante, que es el arbitraje. El arbitraje que todos conocemos y que ha llegado, es una figura que existe de muy antiguo, que se desarrolló jurídicamente en la Edad Media y que llega pues hasta nuestros días. No es ni más ni menos que ninguno de los dos reyes sean los que decidan cómo se tiene que resolver la cuestión, sino que sea una comisión arbitral que obligue a los reyes a aceptar lo que decidan, lo que decide esa comisión. Y enseguida se ponen de acuerdo porque esa comisión se decide que sea compuesta por 3 personas. El presidente, por así decir, es el rey de Portugal, y tanto Castilla como Aragón se creen que están cercanos a él. Ambos son parientes del rey de Portugal. Jaime II es cuñado del rey de Portugal. Y Fernando se va a casar con una hija del rey de Portugal. El rey de Portugal hace, por así decir, de bisagra, y luego cada uno de las coronas pone un nombre. A Castilla elige al infante Juan y Aragón elige a un clérigo, a Jimeno de Luna, una de las grandes familias nobiliarias aragonesas, el obispo de Zaragoza. A Jaime piensa que le va a sonreír la fortuna porque la nobleza en ese momento no se casaba con nadie. Los nobles tan pronto estaban con su rey como contra su rey. Y la persona que ha elegido Fernando IV de Castilla, que es su tío, el infante Juan, hasta hacía año y medio era enemigo declarado de su sobrino, al que luego le jura vasallaje. Es decir, Jaime entiende que los 3 miembros de esa comisión arbitral en un momento dado pueden ser cercanos a él. Esa comisión se cruzan cartas y se reúnen a finales de julio entre Ágreda y Tarazona, en la frontera entre Soria y Zaragoza, en un pueblecito pequeño, todavía lo es, que se llama Torrellas, y allí el 8 de agosto de 1304 levantan acta y señalan a los reyes, allí acuden tanto Jaime II como Fernando IV, y señalan cuál es la decisión arbitral que tienen que aceptar sí o sí porque lo han jurado. Entonces, la solución es dividir el reino de Murcia en 2 mitades muy desiguales, quedando el tercio norte para la corona de Aragón. El tercio norte, digamos, desde la línea del Segura hasta Almizra, hasta Gijona. Y del Segura hacia abajo, del margen derecho del Segura hacia abajo, con Murcia y la titularidad del reino para Castilla. Con 2 pequeños accidentes. Lo que viene a decir la sentencia es que uno se pone en el margen, en la cabecera del río Segura, y todo lo que quede a la izquierda del río será para la corona de Aragón, y lo que quede a la derecha del río será para Castilla, con 2 salvedades: Guardamar y Cartagena. Guardamar se puede entender, porque Guardamar está a la derecha del río, pero está a escasos 2 kilómetros de la desembocadura. Pero Cartagena está bastante más abajo, está en la costa, pero está en el centro del reino de Murcia. Y a partir de aquí, esto es lo que dice la sentencia, y a partir de aquí entramos los historiadores. Entonces, buena parte de la historiografía castellana y alguna catalana entienden que el tratado fue una chapuza. ¿Por qué? Porque nadie entiende por qué aparece Cartagena. Si lo que dice el documento es que lo que queda a la derecha del río queda para Castilla, excepto Cartagena, la única explicación que algunos entienden es que no conocen la orografía del territorio y que entienden que es que Cartagena, en vez de estar a la derecha, debía estar a la izquierda. Otros autores entienden que no.
A mí cada día me cuesta más entender que se equivocaran los repartidores. Y eso que, bueno, una de las personas que más han influido en mí es la doctora Ferrer, que falleció hace unos años, a la que considero maestra. Es de la que piensa que aquello fue una chapuza y que los árbitros desconocían la geografía de estas tierras. Yo cada día pienso que Jaime II sabía lo que hacía y que sabía dónde estaba Cartagena y que impuso que Cartagena quedase, aun estando en el margen derecho, quedase del lado aragonés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el objetivo de los catalanes siempre fue tener el control de todo el litoral hasta Almería. Ese fue su gran objetivo. Para controlar, lógicamente, pues toda la línea litoral, controlar el comercio y, sobre todo, no verse envueltos, como se iban a ver, por Castilla, si Castilla se quedaba con una salida al mar en el Reino de Murcia. Por tanto, la isla de Cartagena seguramente podía significar negociar un corredor desde Orihuela hasta Cartagena, quizá pudiese significar un corredor litoral desde Orihuela hasta Cartagena por el término de Murcia y otro corredor por el término de Lorca entre Cartagena y Granada, porque otra de las cosas que quiere la corona de Aragón es tener contacto directo con el reino de Granada para seguir la conquista. Para los reyes catalano-aragoneses fue obsesión Almería. Lo intentaron a mediados del siglo XII y lo va a intentar Jaime II 4 años después de la firma del Tratado de Elche de 1305. En 1309-10 hace una cruzada contra la ciudad de Almería y fracasa. Es obsesión lo que tiene por Almería. Bueno, la realidad es que Guardamar y Cartagena en el Tratado de Torrellas de 1304 quedan para la corona de Aragón. La realidad es que la frontera la dibuja el río Segura. Realidad también es que del lado de la corona de Aragón queda la rica villa de Elche, cabeza del señorío del mal llamado infante Juan Manuel. Seguramente, bueno, ni ustedes ni yo hemos conocido a día de hoy una persona que intrigase tanto. Seguramente ha sido el mayor intrigador de la historia y habría que acudir a los romanos que también conoce el profesor Mesa. Una de las mentes más brillantes que ha dado en la literatura y en la historia esta península, pero era un intrigante por naturaleza. En el Tratado de Torrellas lo que se dice es que Villena, que pertenece al señorío de don Juan Manuel, queda dentro del señorío, pero cuando llega a Elche no dice que quede dentro del señorío de don Juan Manuel. Entonces Jaime II lo que le dice a don Juan Manuel es: yo te respeto Elche, que es la cabeza del señorío, de un señorío que arranca en las tierras de Cuenca y fina en el Portus Ilicitanus, en Santa Pola actual, sin solución de continuidad. Desde el sur de Cuenca, toda la Mancha Oriental, Villena, el Valle de Elda, el Bajo Vinalopó, hasta el Cap de la Llup, el puerto medieval de Elche. ¿Qué es lo que sucede? Que con la sentencia de Torrellas, la mitad del señorío, o una parte del señorío, queda dentro de la corona de Aragón. La propiedad sigue siendo de don Juan Manuel, pero la jurisdicción es aragonesa, es catalano-aragonesa. Y esto a don Juan Manuel no le gusta. Entonces, el rey le dice a don Juan Manuel: si tú me reconoces como rey, yo te doy Elche. Don Juan Manuel no quiere reconocerlo como rey porque no quiere que el rey de Castilla, que es donde tiene el grueso de sus posesiones, le quite las posesiones que tiene en Castilla al reconocer al de Aragón. Entonces, él se hace el remolón. Incluso se promete y se casa con una hija del rey de Aragón, pero aún así no da juramento de vasallaje por Elche. Y entonces el rey dice: muy bien, pues yo te quito Elche. Elche queda para mí, para el real patrimonio. Y le dice al rey de Castilla: yo te doy Elche para que tú se lo des a don Juan Manuel,
si tú me das una villa en el reino de Murcia que te corresponde a ti, que tenga unas rentas iguales a las que genera Elche. Y el rey de Castilla le dice que no. Pero ambos le tienen miedo a don Juan Manuel porque es un intrigante y podía montar un lío tremendo y volver otra vez a la guerra. Entonces, el Tratado de Elche apunta a que la frontera sur de la Corona de Aragón, marcada por Torrellas, tiene una parte que no está perfilada. Lo que se dice es que del río para arriba queda para la Corona de Aragón, del río para abajo, pero ¿y la parte donde no hay río? ¿Dónde queda la frontera? ¿Dónde queda la frontera en el espacio que va desde lo que hoy es Fuente la Higuera hasta Villena Jumilla? No se sabe. Y esto es para lo que Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón nombran a dos consejeros plenipotenciarios, Gonsalvo García por parte de Aragón y Diego García por parte castellana. Son dos grandes nobles. El castellano es el canciller del sello real. O sea, es alguien muy importante, para que vengan a tierra de don Juan Manuel y dibujen los mojones de esa frontera, porque no se sabe muy bien qué parte es de cada uno. Entonces, estos señores vienen aquí en los documentos que yo, porque nunca me había fijado, pero desde que se puso en contacto Cruz conmigo, llevo una semana intentando ver cómo llegan, dónde se hospedan, dónde firman y cómo negocian. No lo he encontrado en la documentación de Cancillería, al menos yo no lo he localizado todavía. Lo que sí que parece ser que llegan una semana antes, entiendo que en torno al 12-13 de mayo ya están aquí. Lo que se dice, los reyes le dan plenos poderes para que ellos decidan, que hablen con quien quieran, con gente que conozca bien la frontera, y entonces ellos cogen el acuerdo de Torrellas de agosto de 1304, lo analizan, lo criban y empiezan a ver por dónde tienen que ir los puntos. Y ahí se nota la presión de don Juan Manuel. Y la presión de don Juan Manuel es que queda Fuente la Higuera para la Corona de Aragón, enfrente está Almansa para Castilla, Caudete queda para la Corona de Aragón, Villena queda para la Corona de Aragón, Jumilla queda para la Corona de Aragón, Yecla en teoría tenía que quedar para la Corona de Aragón, pero don Juan Manuel presiona muchísimo y consigue que haya un embolsamiento que es Yecla, que aun siendo de su señorío y quedando en teoría del lado de los mojones de Aragón, quede para Castilla. Entonces, si nos fijásemos en el mapa y viésemos el mapa, bajas de Almansa, llegas a Villena, al lado, a la izquierda está Yecla, Yecla queda para Castilla, sube para arriba, Jumilla queda para la Corona de Aragón y luego ya llegamos al río. La frontera del río está clara. Entonces, don Juan Manuel exige que Yecla sea de su señorío, como lo venía siendo, pero quede para la Corona de Aragón, mientras que Villena, que sigue siendo de su, quede para Castilla, mientras que Villena quede para la Corona de Aragón. Al tiempo no aparecen los documentos, pero sabemos por las crónicas y leyendo entre líneas las cartas que se dirigen los árbitros, las cartas que se dirigen entre los reyes, que la presión del noble Juan Manuel debía ser terrible. Entonces, al final, Fernando IV lo que opta es por negociar con con Jaime II lo siguiente: yo, algo así como para que este se quede tranquilo y no nos monte ningún lío, yo le doy Alarcón arriba de su señorío, en Cuenca, si tú me das a mí Cartagena. Cambiamos cromos y tenemos la frontera en paz. Y tenemos al noble en paz, que tiene la mitad de tierras en un sitio y la otra mitad en el otro. Y Jaime II acepta. Pero esto no pertenece al Tratado de Elche de 1304. Esto se negocia en paralelo, pero aparte.
Con lo que, al tiempo que el 19 de agosto lo que se firma es el trozo de frontera que va entre Fuente la Higuera, Almansa y Jumilla, se está negociando, por otro lado, el tránsito de Cartagena a la Corona de Aragón y Alarcón a don Juan Manuel. Y con esto, en ese tránsito de un año que arranca en agosto en Torrellas y que fina en Elche en mayo, se fija la frontera de la Corona de Aragón con el Reino de Murcia. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Y este es el verdadero interés. ¿Qué es lo que pasa? Todo el Reino de Murcia hasta esa fecha era de Jaime II. El rey renuncia a la titularidad de esas villas que pasan a Castilla. Entonces, todo el aparato administrativo territorial sobre el Reino de Murcia pasa a regir un territorio que es el que hoy es el Campo de Alicante, el Medio y Bajo Vinalopó y la Vega Baja del Segura. Un territorio que pertenece al rey de Aragón desde 1305, que no tiene nombre. No al Reino de Valencia. Ese territorio en 1305 no se incorpora al Reino de Valencia. Es dominio del rey de Aragón, pero sin nombre. Tal es así que el rey le llama Terre Nostre quam habemus ultra Saxonam, mi tierra que está más allá de Gijona. Es señorío del rey de Aragón, tierra, pero sin ninguna denominación. Es un territorio acéfalo, es un territorio desestructurado. Entonces, el rey lo que hace, pues, ¿qué hago con ese territorio? Lo convierto en señorío mío, lo incorporo a Valencia, le doy autonomía, le doy independencia, lo convierto en una procuración, que es un distrito administrativo que depende directamente del rey. Pues esto es lo que el rey baraja. ¿Cuál es el problema? Que las procuraciones, esos distritos administrativos políticos que existen en la Corona de Aragón, son Cataluña, Aragón y Valencia, están sustentados por entidades jurídicas con entidad propia. O son reinos, como Aragón y Valencia, o son los condados catalanes, cuya titularidad tiene el rey de Aragón cuando va a Barcelona, que es conde de Barcelona. Pero ¿qué es Terre Nostre quam habemus ultra Saxonam? Un conjunto de villas de cristianos, a saber, Alicante, Elche, Guardamar y Orihuela, un conjunto de morerías rurales, el Valle de Elda, que no sabe muy bien cómo incardinarlas administrativamente a la corona. Lo primero que hace en 1305 es vincularlas políticamente al procurador del Reino de Valencia, al gobierno militar y judicial del Reino de Valencia. El responsable militar y judicial del Reino de Valencia es al tiempo responsable militar y judicial de estas tierras. Pero el responsable económico, por así decirlo, el conseller de Economía, de Hacienda, es privativo para estas tierras. Estas tierras tienen a un conseller, a un político propio que gobierna económicamente estas tierras. A partir de ahí, yo no sé lo que hace Elche, no sé lo que hace Alicante ni Guardamar, pero en Orihuela se plantean ser independientes, vinculados a la Corona de Aragón, pero con entidad propia. Y lo que le dicen al rey es: no nos gusta que se nos llame tierras de más allá de Gijona, porque esto suena como... Queremos un nombre. No nos gusta que se nos llame, que nuestra normativa jurídica sean las constituciones del Reino de Murcia, porque ya no somos del Reino de Murcia. Y lo que queremos es que se llamen constituciones de Orihuela para todas estas tierras. Es decir, lo que le está diciendo el rey: queremos ser independientes de Valencia, de Aragón y de Cataluña. El rey entiende que el territorio es muy pequeño. Vamos, yo no sé lo que entiende. Llevo 30 años dándole vuelta a ver si me encuentro algún acta del Consejo Real. Me imagino que habría mucho debate en ese momento. Y lo que se decide en junio de 1308
es incorporar al territorio del Reino de Valencia, concediéndole esfurs. Los fueros de Valencia los hace extensible a estas tierras, al Camp d'Alacant, al medio y bajo Vinalopó y a la Vega Baja del Segura. Los incorpora al Reino de Valencia, respetándole los privilegios que ya tenían de época castellana. Esa es la pequeña diferencia. Y en 1313 los convierte dentro del Reino de Valencia en una procuración independiente. El Reino de Valencia, a partir de 1313, es el único territorio histórico de la Corona de Aragón que tiene dos procuraciones, dos distritos gobernativos independientes. Aragón tiene un solo distrito, que es el reino, y cuando el reino está, el responsable político militar es el procurador. Y en Cataluña, cuando el reino está, es el procurador para toda Cataluña. Pero para el Reino de Valencia, a partir de 1313, hay un ente privativo en las tierras que van de Gijona hasta el Segura, y estas tierras van a tener un procurador y un baile general, un responsable político y un responsable económico distinto y autónomo respecto de Valencia, aún quedando dentro del Reino de Valencia. Por tanto, seguramente, realmente, técnicamente, estas tierras son valencianas desde 1308 y desde 1313, dentro del reino, son un espacio administrativamente independiente del Cap i Casal. ¿Podríamos pasar? Creo que he hablado demasiado. Hasta que retiran los pueblos. Claro, hasta la desaparición foral. La procuración de Orihuela luego se convierte en gobernación después de la Guerra de Castilla en 1366 y va a ser a partir de principios del siglo XVIII con Felipe V y la desaparición de los fueros. Y cuando, yo, bueno, por ahí tengo entendido que nosotros al final le cede el señorío de Elche a un tal Ramón Berenguer que... No el señorío, las rentas. Solo las rentas. De 1305 a 1324, Elche pertenece al Real Patrimonio. Es propiedad del rey. Y el rey, en 1324, le cede las rentas a uno de sus hijos, al infante Ramón Berenguer. Y a partir de ahí, pues, él va entrando y saliendo del señorío, como otras tantas localidades de estas tierras. Pero no es que se convierta Ramón Berenguer en señor de Elche, es que tiene la propiedad de las rentas. Es decir, las rentas que genera la villa de Elche van al bolsillo del infante Ramón Berenguer, porque el rey quiere ayudar económicamente a su hijo. Cuando muere Ramón Berenguer, ¿esas rentas vuelven otra vez a la corona? No, mucho antes. Es que esas rentas van entrando y se las da a Ramón Berenguer y luego se las da a otro hijo y luego se las da a otro hijo. Y, luego se las da a otro hijo, no. Luego se las queda el infante Fernando. Alfonso IV, Jaime II muere en 1327. Le sucede su hijo Alfonso IV. Alfonso IV en 1328 se casa con una princesa, una infanta castellana, Leonor, y tiene dos hijos. El infante Fernando y el infante Juan. La reina castellana, enemiga de su hijastro, el primogénito infante Pedro, es que repito, son muchos nombres, pero para que entendamos, la madrastra del primogénito, la reina, para beneficiar a sus hijos, al primero que nace, al infante Fernando, le da toda la gobernación de Orihuela, con excepción de Elche y Crevillente. A su segundo hijo le da Elche y Crevillente. Y el rey los va a recuperar a la muerte del infante Fernando y del infante Juan, en 1362, 63, uno en el 62 creo, y el otro en el 63, 1363. Y ahí, cuando recupera el señorío de Elche, Pedro el Ceremonioso
se lo da a su hijo Martín, el que luego va a ser Martín el Humano. Bueno, y otra cosa que había entendido también, al final, bueno, terminamos la mascarilla. Por ahí he leído también que Elche pagó rentas a la ciudad de Barcelona durante una época. También es así. Durante prácticamente todo el siglo XV, Elche, la ciudad de Barcelona, compra Elche y lo convierte no en señorío, sino en carrer de Barcelona. Elche es una calle de Barcelona, es como si fuese una calle más de Barcelona, pero a 600 kilómetros. Un trabajo muy bonito sobre ese Elche, carrer de Barcelona. A ver, ¿qué pregunta es este? Pero bueno, pero esto es un siglo después. Estamos deleitados con lo que nos estás contando, con tus conocimientos medievales. ¿Alguno de los asistentes quiere preguntar algo? Un aplauso primero para... Sí, por supuesto. ¿Algunos quiere preguntar algo? ¿Alguna persona? Yo le he preguntado esta mañana que dónde se firmó. Digo, me gustaría saber dónde se ha firmado. Y digo, bueno, luego a la tarde me lo dices. Dice, vale, luego a la tarde no. Así que, ¿dónde crees tú que se firmó realmente el Tratado de Elche? ¿Se sabe realmente? Yo no lo sé. Vale. Yo no lo sé, no lo he encontrado. O sea, un historiador apunta a realidades y luego a suposiciones. Realmente no lo sé. Los documentos, yo no he encontrado ningún documento que refiera a actas de las reuniones entre los dos García, Gonsalvo y Diego. Sí hay un documento firmado por los dos con testigos de 19 de mayo, donde se dice cuál es la solución que toman, y es esa división de la frontera que va desde Fuenteliguera hasta Jumilla, prácticamente metro a metro, porque lo que te dicen es qué queda a un lado y qué queda a otro, y dónde se ponen los mojones. Lo que yo supongo es que las negociaciones y la firma se haría en un radio de 50 metros de la sala donde estamos. Entiendo que igual me estoy extralimitando, pero entiendo que por lógica la Calahorra y Santa María y la Calahorra serían los dos ámbitos en los que se llegaría a firmar. O negociaron en una sala aneja, o negociaron en esta misma sala y luego lo llevaron a Santa María, pero no se irían a otro sitio. Bueno, yo le preguntaba antes si ahí había una iglesia católica. Él me ha dicho que sí. Claro, Santa María. La mezquita que se convierte en iglesia. Pero sería la mezquita. No, era iglesia. Cuando los conquistadores cristianos no la arrasan, lo que hacen es que la reelaboran, la reforman y lógicamente pues la bendicen para convertirla en iglesia. Esto es lo que hacen prácticamente en todas las ciudades. La catedral de Valencia era la mezquita mayor de Valencia. La actual mezquita de Córdoba convierte en la catedral. O sea, lo que hacen los conquistadores es, allá donde rezaban los musulmanes, ahora rezamos nosotros y la convertimos en iglesia. O sea, Santa María fue la primera iglesia de Elche. Por dar un poquito de importancia a lo que es la ciudad, hablarnos un poquito de lo que es cuando Isabel I de Castilla y recompensa a Fernández de Cárdenas con la villa de Elche por hacer que se hiciera ese matrimonio. O sea, que realmente Elche es muy importante dentro de la historia de España. Y bueno, un caso es ese, o sea, para coger y gratificar a este señor, se le gratifica con la villa. Vamos a ver, la villa de Elche es una villa tremendamente importante. Lo fue en el reino taifa de Murcia, lo fue en el reino murciano castellano y lo va a ser en el reino de Valencia. Una villa, una de las grandes villas cristianas, porque además tenía un término muy importante,
parte de sierra, parte de litoral, con un puerto. Hay que recordar que Santa Pola actual, el Cap de la Lluvia, es el puerto medieval de Elche, con lo que todas las mercancías que entran por mar entran por ese puerto, y todas la producción no solamente del campo de Elche, sino de los territorios circundantes del Valle de Elda. Unos se vehiculan por Alicante y otros se vehiculan por Elche. Elche, además, no tiene que ver con esa ciudad romana. O sea, el emplazamiento actual no es el emplazamiento romano. Se retranquea. Esto es una ciudad, una villa que no sé exactamente la fecha, pero yo creo que fue en época califal. Sí, en época califal, y fue una villa ciertamente próspera, sobre la que esperamos que los compañeros que trabajan pues el mundo de Al-Ándalus, en época andalusí, pues todavía nos den más pistas sobre lo que ocurre, porque yo la información y lo que conozco, creo que lo que conozco de Elche lo conozco fundamentalmente de época cristiana. Afortunadamente tenemos documentación. Es decir, efectivamente fue una villa muy importante, una villa de las más ricas del Reino de Murcia y de las más ricas del Reino de Valencia, pues excluyendo a Valencia, excluyendo a Játiva y excluyendo Orihuela. Seguramente era una villa que generaba, pues de las villas más ricas que generaban más rentas. Por eso es un espacio tremendamente codiciado. Por eso aquí no son señores cualesquiera. Fue señorío de los Manuel y estuvo bajo control económico de nada menos que de los hijos de los reyes, porque generaba muchos recursos económicos. Con lo que estoy de acuerdo contigo, fue una villa muy importante y muy rica. Seguimos siendo así. No me cabe la menor duda. Seguimos siendo así. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues... ¿concluimos? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues con este interesantísimo historia que nos ha contado, la historia de nuestra ciudad, como acaba de decir el profesor Cabezuelo, Elche ha sido siempre una villa muy importante y muy codiciada. Bueno, antes creo que me he saltado a Adrián, no lo he saludado, a Adrián de Jovenpa, y si hay alguien más que no haya saludado, les pido de antemano disculpas porque, claro, tenía pensado hablar aquí al final, pero bueno, se me ha precipitado un poco la cosa. Bueno, como decía, este va a ser el punto de partida de lo que creemos que va a ser todos los 19 de mayo. Queremos continuar con esta dinámica, pero una dinámica en la que vayamos dando un impulso a lo que es esta fecha. Como acabáis de ver, Elche siempre ha tenido una importancia histórica muy relevante. Elche ha sido siempre esa capitalidad económica que ahora en la actualidad intentamos también pues reivindicar. En la actualidad también reivindicar a la Villa de Elche, en esta ciudad también las inversiones que nos corresponden, porque somos una de las ciudades más importantes, somos la tercera ciudad más importante de la Comunidad Valenciana, junto con el eje con esta área que también incorpora Alicante, somos uno de los motores de la Comunidad Valenciana. Elche tiene historia, Elche tiene cultura, y lo que queremos es proclamar este día. Hoy estamos casi en la era final de COVID, ¿vale?, en la que nos hemos podido reunir, pero los actos que teníamos previstos también, el año que viene tenemos previsto, junto a la Asociación Festival de Moros y Cristianos, hacer una pequeña representación de lo que son nuestras embajadas y un poco teatralizar lo que fue esta conquista, lo que fue primero esta pacificación y luego esta inclusión, primero de hecho, de facto, y luego como de hecho, en el 1308, según tengo entendido, que ya pasamos a ser verdaderamente fueros, tenemos los fueros valencianos. Pues a partir de ahora lo que queremos es poner en valor esta fecha. Hoy ha sido el inicio de lo que puede ser, junto con AESEC, que nos ha ayudado, que ha colaborado, es un colaborador muy importante de la Concejalía de Promoción Económica. Y queremos poner en valor eso, y poco a poco iremos trabajando en esta fecha para que se convierta esta fecha, que cada 19 de mayo Elche vuelva a ser, o sea,
vuelva a recuperar su capitalidad, su importancia, su relevancia, y que sea una manera de reivindicar también lo que es nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, nuestro pasado, que es el que hemos visto hoy, el que hemos oído hoy, el presente en el que estamos ahora y un futuro que creo que esta ciudad, una de las más importantes, como digo, de la Comunidad Valenciana, siga adelante. Yo daros las gracias nuevamente, la verdad es que estoy muy agradecido que tantas relaciones empresariales, culturales, económicas estéis aquí hoy reunidos. La verdad es que me ha sorprendido bastante, porque sí que es cierto que también un poco son tiempos de incertidumbre, no sabes cuando programas un acto, la acogida que va a tener, pero verdaderamente estoy muy contento, estoy muy agradecido de que estéis todos aquí. Y bueno, yo emplazaros al próximo 19 de mayo del 2022, en el que seguro que haremos más actuaciones, haremos más cosas para darle esta importancia y esta relevancia a la fecha y a la ciudad en la que estamos. Muchísimas gracias y, como digo, nos vemos el próximo 19 de mayo. Gracias. Bien, pues concluye esta conferencia a cargo de José Vicente Cabezuelo, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, que con motivo del aniversario del Tratado de Elche hemos tenido ocasión de ofrecerles en directo desde la Sala Masónica de la Calahorra. Gracias por la atención que nos han prestado en el transcurso de esta retransmisión en directo. Desde este bello lugar ponemos el punto final a esta retransmisión. Gracias, un saludo y muy buenas tardes.